Regresamos a Bufete Manuel Informa. Luego de unas vacaciones nos encontramos con la situación de los terremotos y las réplicas que se han sentido en esta semana luego del Día de Reyes. Y en realidad ha sido una gran tragedia, particularmente para la gente que vive en el sur. La cantidad de personas que ha tenido que abandonar sus casas por razón de que se destruyeron o afectaron severamente, la cantidad de personas que están tratando de dormir tranquilos fuera de sus casas porque temen que sus casas no resistan un sismo ulterior, y la inefectiva y torpe respuesta del gobierno a esta crisis han marcado un año 2020 con muchos sinsabores. Pero como ustedes han visto en este último año, nosotros aquí en el Bufete Manuel hemos estado dando seguimiento a los asuntos de promesa, la Junta de Control Fiscal y la reestructuración de la deuda. Últimamente hemos estado analizando lo que ocurre con la reestructuración de la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica y el asunto del acuerdo o RSA con los bonistas de la autoridad. Ese acuerdo que hemos rechazado y que entendemos debe rechazarse por la legislatura y por la jueza Taylor Swain, no es viable conforme al criterio experto de varios científicos que han analizado la viabilidad del acuerdo. Y el que no sea viable lo que significa es que va a crear más daño que bien, que no es el mejor arreglo que se puede hacer dentro de las circunstancias, que podría hacer que la Autoridad de Energía Eléctrica no sea viable como una empresa, que va a hacer que los puertorriqueños más vulnerables carguen con el peso de ese acuerdo, que va a atarnos por más de 40 años a un acuerdo que va a impedir que la Autoridad de Energía Eléctrica haga las inversiones necesarias para tener operaciones costo efectivas y seguras, y que por ende la Junta está haciendo un terrible trabajo en el proceso de ajuste de esa deuda. Nosotros hemos documentado en Bufete Manuel Informa y en las diferentes participaciones que hemos tenido en los medios de comunicación y en actividades académicas que el acuerdo no debe aprobarse, que el acuerdo es malo para Puerto Rico. Y esto lo habíamos hecho sin que supiéramos que íbamos a sufrir este terremoto y las réplicas que han dañado severamente el sistema eléctrico. El señor José Ortiz informa y él no tiene credibilidad con los puertorriqueños, pero es una posibilidad de que la Central Costa Sur, que está en Guayanilla, no puede entrar al servicio eléctrico, no pueda brindar su plena capacidad generatriz en un tiempo indefinido. José Ortiz ha dicho de 6 meses hasta un año. El director de operaciones de la planta ha dicho que podría ser en un mes. Así que hay una incertidumbre muy grande sobre si realmente tendremos un sistema eléctrico confiable. Recién hoy José Ortiz admite que fue muy optimista, admite prácticamente que le mintió al país y establece que va a tomar un tiempo el que el sistema se estabilice. Esto golpea obviamente las pretensiones de la Junta de cerrar el trato con los bonistas, porque si las proyecciones macroeconómicas de la Junta en torno a la viabilidad del acuerdo no eran viables antes de que surgieran los terremotos, imagínense ahora. Uno de los planteamientos principales sobre la inviabilidad de las proyecciones de la Junta es que la demanda va a seguir disminuyendo por razón de la emigración y por razón de que las personas y las entidades, las compañías se están desconectando de la red eléctrica para tener sus propios sistemas de energía eléctrica solar. Esto hace que la curva de demanda de la Autoridad de Energía Eléctrica vaya bajando. Al bajar, hay menos ingresos. Al haber menos ingresos, menos dinero disponible para los bonistas. Y en ese proceso es que vienen los terremotos y afectan entonces la generación. La generación, evidentemente, es indispensable para cubrir una demanda. Y al no haber una certidumbre sobre esta generación, también afecta el otro proceso paralelo que existe actualmente, que es la supuesta transformación
de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante la concesión de un contrato de APP para que una compañía administre la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Ese proceso, que era una de las cosas que se estaba preparando y planificando y augurando que iba a resolver los problemas de la autoridad, podría recibir un severo golpe, porque probablemente los proponentes para la APP, que son compañías privadas que tienen ánimo de lucro, van a tener dudas sobre si el negocio es bueno para ellos, porque si no hay generación apropiada, adecuada, suficiente, pues tampoco hay ganancia. Y dentro de ese contexto me parece que la Junta, la Autoridad de Energía Eléctrica y la gobernadora deben responder muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con el acuerdo con los bonistas si el sistema eléctrico no se recupera inmediatamente? ¿Qué implica esta dilación en el proceso de generación de demanda que podría ocasionar que bajen los ingresos de la autoridad de manera significativa y que por ende deje menos dinero a la autoridad para poder cumplir con este acuerdo? ¿Qué implica esto para la necesidad de la autoridad de reestructurarse y de reparar los daños que ocasionó el huracán María? ¿Qué implica esto para que se pueda suplir una energía eléctrica a un costo razonable para poder atraer inversión extranjera? Así que si antes había dudas y había planteamientos científicos preparados por expertos sobre la viabilidad del acuerdo con los bonistas, ahora las dudas son abrumadoras y deben responderse. A mi juicio, la Junta debe paralizar todo el proceso de aprobación del acuerdo con los bonistas para que se pueda hacer un análisis, o por lo menos se tenga el tiempo suficiente para ver qué va a ocurrir con la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si realmente Costa Sur tardara un año en volver a la línea, pues estaríamos tal vez con una deficiencia de 20% en la generación de energía eléctrica, con el consecuente problema de estabilidad del sistema, sufriendo apagones selectivos y probablemente con la necesidad de volver a aumentar la tarifa para generar ingresos para poder construir otra planta generadora. Recuerden que todavía estamos esperando los fondos de reconstrucción de María por razón de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros, todas esas ayudas que se esperaban y que daban la expectativa de que íbamos a tener finalmente un sistema eléctrico robusto y eficiente. Eso todavía está en veremos. Por tanto, si la responsabilidad todavía tiene unos criterios razonables dentro de las mentes que operan en la Junta de Control Fiscal, deben parar el acuerdo, deben parar el proceso de aprobación del acuerdo hasta que se disipe toda esta nube de incertidumbre y se pueda tener una base más concreta en la cual fundar este acuerdo o cualquier otro. Nosotros vamos a seguir dando seguimiento, vamos a solicitarle a toda la gente que pueda dar la mano para ayudar a nuestros compatriotas que viven en la zona sur de Puerto Rico, para que vayan a esas zonas, para que aporten bienes y servicios, para que podamos salir lo antes posible de esta crisis. Retornaremos pronto en Bufete Emanueli Informa.